Hoy, bienvenidos al curso de presentación, que nos lo he dicho antes, y hoy tenemos aquí un encuentro con la autora Carmen Losa y con su obra, que está propiciado por Foro de Análisis, el que ha propiciado y nos ha propuesto esta colaboración, y nosotros encantados porque bueno, tenemos una relación, bueno, no sé si estrecha, pero pequeña y frecuente con Carmen, ¿no? Además es una de nuestras autoras publicadas y que ha colaborado con nosotros en varias ocasiones, en los clubes de lectura de Huelva, de Córdoba, de Granada, en fin, que tenemos una buena relación. Y además le seguimos la carrera con atención, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a hablar fundamentalmente, creo que el encuentro se va a centrar en tu obra Proyecto Expreso, ¿no? Que es una obra que se seleccionó de entre 109 textos, que son unos cuantos, que ganó en el 2010 el premio Tirso de Molina, y yo solamente un par de pinceladas destacaría de este trabajo, bueno, pues lo innovadora que es su estructura, el manejo del tiempo, que ya después a lo mejor tú lo explicas, hace un manejo del tiempo peculiar, sobre todo para teatro, ¿no? Que en el cine se ha visto más, en la televisión, pero en el teatro no es tan usual, y la intriga, que también es poco usual en el teatro, que está también más reservado a los géneros más cinematográficos y fílmicos, ¿no? Y además este texto pues, es un homenaje a las víctimas del 11M, ¿no? Carmen quiso pues, homenajear así a todas estas personas que fallecieron en 2004 y en unas circunstancias en las que ella no quiere tampoco desvelar nada. Y bueno, para los más olvidadizos, pues refrescaremos un poquito someramente la trayectoria de esta autora, muy someramente, porque es que todo esto, no lo voy a leer, todo esto es trayectoria de Carmen. O sea, tranquilidad, que eso le saca gusto, ¿eh? Si se me olvida algo, tú después lo añades. No, bueno, probablemente se me olvidará, tiene tu mandato. Seguro que no. Bueno, pues Carmen es natural de Calmas, es aquí sevillana, estudió filología inglesa en la Universidad de Sevilla, y comenzó a dar sus clases de inglés en diferentes localidades, pueblos de Extremadura, ¿no? Y fue allí un poco, aunque ella ya tenía el gusanillo, pero digamos donde ya tomó un contacto más directo con el mundo de la escena, en la compañía del Centro Dramático de Extremadura. En 1987 se dio una manta a la cabeza y abandonó la docencia y se instaló en Madrid. Y, como no, conociéndola, pues fue a matricular al laboratorio de teatro de William Layton. Y estuvo allí de 1987 a 1989. Debió de ser una alumna brillante porque acto seguido pasó a ser ayudante de 3 cursos de William Layton, ¿no? De 3 cursos de dirección. Y en la actualidad no solamente da clase en el laboratorio teatral, sino que además es su directora. O sea que su trayectoria ha estado muy ligada al laboratorio y al método de William Layton, ¿no? Además completó su formación escénica con cursos con profesionales tan solventes y de tan reconocido prestigio como Josefina García Araez, José Luis Gómez, Agustín García Calvo, Mar Navarro, Jesús Aladre y José Ramón Fernández. Como vemos, estos profesionales son de ámbitos muy diferentes, unos son autores, otros son directores, otros son... Agustín García Calvo era más bien de clase de la política y exactamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues tiene una formación bastante exquisita, ¿no? Diría yo. Bueno, pues además yo diría un poco que es una mujer como del Renacimiento histórico, porque no solamente da clase, compone también música para algunos espectáculos. Que no paro quieta, quiere decir. Bueno. También dirige, interpreta y escribe. O sea que la verdad es que, bueno, también creo que pondrá alguna puntilla que otra, porque el nervio no me deja, pero en fin, que no para, es cierto que no para. No para, y claro, producto, pues todas estas hojas de currículum. En fin, bueno, como actriz, pues ha participado en numerosas películas además en muchísimas obras de teatro. Pero voy a resaltar algunas de sus participaciones, que seguramente serán más conocidas de ustedes, en series. Desde hace, yo qué sé, desde los 80 y pico, casi no hay serie que dure un tiempo en la que Carmen no haya colaborado. Voy a decir solamente alguna, que, vamos, les va a sonar a todos, ya van a empezar a decir, ay, qué papel hizo, yo me acuerdo, ya verán. Por ejemplo, La huella del crimen, Ay, señor,
Melodijo Pérez, Manos a la obra, Raquel busca su sitio, Periodistas, El comisario, Hospital Central, Policías, Despacito y a compás, Javier ya no vive solo, Siete vidas, Paco y Vera, Los Serrano, Supervillanos, Mujeres, Motivos personales, Al filo de la ley, Matrimonio con hijos, Mir, La familia mata, Águila roja, Centro médico, todas estas ya más recientes, y Amar es para siempre. Esto entre otras, solamente he resaltado las que así más conocen. Como directora de escena, pues cuenta también con más de 20 obras dirigidas y una serie de lecturas dramatizadas también dirigidas. Pero yo voy a resaltar solamente las direcciones que ha hecho autores también contemporáneos, porque me parece muy interesante. Por ejemplo, ha dirigido Mujeres en la cornisa, de Juan Mayorga, Después de los 50, de Miguel Murillo, La caja oscura, de Amparo Crimé, La actriz ha muerto, de Sato Díaz, Eudi, de Iciar Pascual, y después también ha dirigido algunas de sus obras, de sus propios textos, ¿no? Como Reivindicativas, en 2003, La parada, 2003, Clara, Monstruos y La esfera que nos contiene. Claro, a mí cuando yo ilustro... Exactamente. Bueno, yo tengo unas obras, las podría haber sacado casi todas. Bueno, ahora no hago así y las saco, las pongo aquí todas. Después, como autora, ahora ya vamos a lo más grande. Ha escrito las siguientes obras: Fantasía para un mundo existente, 1983. La parada, 2003. Reivindicativas, 2003. Chicas, en 2005. Que la publicó la Resar en 2018, pues un volumen conjunto con otras autoras. Exactamente. Hasta que tú quieras, 2005. Levante, una obra estupenda que a mí me encanta, 2006, que fue premio en el segundo certamen internacional Leopoldo Alas Mínguez. Y además también estuvo galardonada en el Festival Visible en 2008. Es el mismo, lo que pasa es que antes se llamaba Visible y ahora luego empezó a llamarse Leopoldo Alas Mínguez a partir de la tercera edición. Que no se me puede despistar. Y está publicada por la SGAE en 2008. Después también Heridas, que es un texto con otras autoras, a lo mejor les suena Gracia Morales, una autora granadina, publicada por la Universidad Complutense. En 2009, Proyecto Expreso, que tenemos aquí, que fue, como ya he dicho, premio Tirso de Molina en 2010 y publicado por AECID y traducida al francés esta obra. Sí. Después escribió Madres en 2009, que se estrenó en el Festival de Teatro Español de la República Checa en 2014. Clara, una obra para el Ministerio de la Igualdad, ¿no? Sí. Que va sobre Clara Campoamor en el 2011. Después Monstruos, una obra también muy interesante, en 2013, que se estrenó el mismo año en el Círculo de Bellas Artes y que nosotros, el Centro de Documentación, publicamos en el 2016 en una versión digital y primer acto en su número 350. Después, Dos hombres sin importancia, 2015, parafraseando un poquito Una mujer sin importancia, sí. Que hay un guiño a todo, publicada en Francia, en una traducción a ese idioma. Después, La esfera que nos contiene, también en 2015, y que la publicó el Centro Dramático Nacional y que se estrenó en 2017, ¿no? En el María Guerrero. Y después, Compás de espera, en el 2017, dentro de una obra que es Cualquier lugar, cualquier mujer, junto con unos autores tan destacados, con una pieza cada uno, como son Ima Chacón, María Prado y José Ramón Fernández, a quien ella admira mucho y yo también. Y se estrenó en 2018 con dirección de Miguel Cubero. Además, ha realizado pues, numerosas adaptaciones de obras de Shakespeare, de Chekhov y ya después de otros autores más contemporáneos del siglo XX, pues yo que sé, como Sí, muchos autores, ¿no? De Brecht. Exactamente, pero ¿cómo su teatro? Bueno, pues eso lo irán viendo poco a poco los que no lo conozcan, pero yo diría que es un teatro que Carmen cuida escrupulosamente la escritura de sus obras, que innova en la estructura, como ahora vamos a verlo, que siempre está buscando la forma que más se adapta a sus necesidades expresivas. Y no le importa ni arriesgar, ni mezclando géneros, ni jugando con el tiempo, como hace ahora, ni traspasando un poquito la realidad, ¿no? El concepto de realidad. En cuanto al contenido, pues destaca sobre todo su mirada comprometida, social, su defensa de la causa de la mujer,
y así podemos encontrar pues, textos que tratan de la violencia de género, de la igualdad, de la memoria histórica, del terrorismo, y sus personajes son, unos son actuales y otros son históricos. Bueno, más bien son personajes de siempre, ¿no? Casi diría yo. Y en cuanto a su estilo, pues yo destacaría sobre todo que su obra está bien escrita. Muchas gracias. Y que utiliza siempre el término preciso. No sé, quizás detrás se nota un poco su vena filológica. Y yo pues creo que no tengo nada más que decir. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras. Bueno, pues yo voy a ser muy breve porque te las he dicho todo lo que tenía preparado. Bueno, no presenta Carmen. Mira, yo en primer lugar quería agradecer sobre todo a Carmen por haber aceptado esta invitación y al centro por habernos cedido este espacio tan maravilloso y por toda la colaboración que habéis tenido. Muy agradecida. Nosotros somos el Foro de Análisis, somos una asociación sin ánimo de lucro y nos encargamos de hacer este tipo de cosas, conferencias, actos, y tenemos una página web que se llama www.forodeanalisis.org. Si alguna o alguna está interesado en tener información, puede apuntarse su correo electrónico y le llegará información puntual de todo lo que hacemos. Solemos organizar una conferencia al mes, más o menos, que ha habido meses, como por ejemplo este, que ha estado bastante saturado de conferencias. Yo voy ya que el currículum lo has desglosado tú, voy a contar un poco lo anecdótico. Nosotras nos conocemos desde el colegio, ahí hay un grupito de compañeras del colegio, no sé en qué momento, porque a las dos nos gustaba mucho todo lo que era una escena, un escenario, y nos veíamos mucho en bambalinas, entre bambalinas, aunque no éramos del mismo curso. En el último año mío, las dos participamos en un concurso de teatro que organizaba la Universidad Laboral y fue un periodo muy ilusionante, los ensayos, tal. Y cuando llegó el día de la representación, la actuación de Carmen fue de sombrero. Yo no sé si tenías 14 o 15 años, pero fue... Yo llegué a dos conclusiones aquel día. Uno, que yo tenía que dedicarme a otra cosa, clarísimamente, y otra, que Carmen iba a terminar su vida vinculada al mundo de los cómicos con toda seguridad. Y así ha sido, premonitorio. Y sin embargo tuvo que estudiar filología inglesa y ahora voy a citar sus palabras textualmente porque no me dejaban estudiar interpretación. Podía haber hecho las pruebas a interpretación del conservatorio en Sevilla, pero mi familia no me dejaba. Mi padre ni se enteraba de que hacía teatro, porque si se hubiera enterado aquello habría sido un escándalo. Mi tía, que vivía con nosotros, decía que la gente del teatro era gente de poco pelo. Yo entiendo que se refería a que eran gente de mal pelaje, de mala catadura moral. Así que no me dejaron nunca. Tuve que retrasarme mi dedicación al teatro. Entonces, tras su paso por la enseñanza pública, todo lo que ha contado María Jesús, lo voy a repetir yo. Entonces, todo esto me lo salto. Voy al final, intentar agotar su trayectoria en pocas horas sería caer en un esquematismo inmerecido, dada la cantidad de colaboraciones, trabajos y obras en las que ha participado, que está en Google, podéis encontrarlo en Google o en la reseña que hemos puesto en Foro de Análisis. Y recientemente la casualidad ha querido que vuelva a tener contacto con ella gracias a una entrevista radiofónica que me llegó por WhatsApp de amigas y tal, donde hablaba de la esfera que nos contiene, una obra que está centrada en el mundo de la educación de los maestros en la República de 2015, que fue candidata a los premios MAC de 2017. Y en la entrevista, en un determinado momento, menciona a varias de las profesoras de nuestra época del colegio y concretamente a doña Rosario Castilla, recientemente fallecida y que fue una referencia para todas nosotras, las que tuvimos la suerte de tenerla como profesora. Siguiendo ese hilo, conseguí contactar con ella para proponerle participar de algún modo en nuestro foro. Ella nos propuso esta actividad y gracias a la colaboración del centro hemos conseguido organizar este encuentro que espero que sea del agrado de todos. Así que os digo que disfrutéis de este particular acercamiento al teatro
que es una forma de inteligencia en movimiento. Y mucha mierda. Bueno, muchas gracias a las dos por vuestras palabras. La verdad es que cada vez que veo que realmente he hecho tantas cosas, creo que como que he vivido varias vidas solapadas, ¿no? Ensambladas unas con otras. He hecho, es verdad, hago muchas cosas. También hago muchas cosas porque no son cosas que duran mucho. O sea, en esta profesión, en la vida en general, pero en esta profesión en particular, todo es muy efímero. Tienes que trabajar mucho para 2 días, 3 meses, 2 años trabajando a lo mejor para que una función se vea 3 semanas en María Guerrero. Bueno, puede sonar un poco de queja, pero yo agradezco mucho por lo menos haberlo hecho. Entonces, bueno, eso va poco a poco aumentando tu currículum, vas añadiendo líneas, ¿no? Cuando Rocío me propuso dar una conferencia, Sí, yo le propuse conferencia. me propuso conferencia, yo dije, es que conferencia, yo no sé si sé dar conferencias. No sé si estoy acostumbrada o quizá la conferencia la uno más a clase magistral. El caso es que, aunque parezca mentira, yo me corto mucho. Luego tengo mucho carrete, pero eso de pensar en una conferencia me apabulla. Y entonces dije, bueno, ¿y si hacemos un encuentro alrededor de mi texto? Porque al fin y al cabo lo que yo desarrollo y en donde más me doy cuenta de lo que voy haciendo en mi trayectoria profesional es en mis textos, es en los textos que escribo. Yo suelo decir que soy una escritora tardía y cuando empiezo a contar desde cuando empecé a escribir, pues empecé a escribir también por los 14 años, pero en realidad soy una autora tardía de teatro. Porque siempre he pensado que era muy difícil escribir teatro y que yo no lo iba a conseguir jamás. Con lo que iba practicando y me llevé años haciendo ejercicios. Yo pienso que eran ejercicios, escenas cortas, diálogos. Siempre cuando los daba a leer me decían, qué bien dialogas. Y entonces digo, eso es que me ha gustado. Porque no es lo mismo qué buena obra que qué bien dialogas. Para mí no es lo mismo. Entonces, incluso todavía tengo esa espinita que cada vez que me dicen, qué bien dialogas. No. Es que hay gente que no dialoga bien. Sí, sí. Es que no dialogan bien. Sí, yo eso lo comprendo, pero a mí me sienta fatal. Claro, ¿por qué pienso? Bueno, no sé si dialogo bien o no, pues supongo que sí. ¿Por qué? Pues porque mi escritura nace de la interpretación. Entonces, yo no escribo desde la literatura, aunque escribo literatura dramática. Yo respeto muchísimo la literatura y la practico, pero el teatro tiene que ser puesto en boca de los actores, de las actrices. Y entonces para mí mis obras, aunque sean muy literarias, Levante, por ejemplo, tiene un punto más elaborado de lenguaje, tiene que estar con el ritmo del habla, con el ritmo de oír a esos personajes hablar y que te transmitan las atmósferas del lugar en el que viven, de las personas con las que hablan. Cuando hablamos bueno, quiero decir que yo me siento muy cómoda aquí como si estuviera en mi casa y le agradezco a María Jesús que haya metido esto. Bueno, lo meto así porque no lo he dicho al principio, pero es que es verdad. Es como la 3ª o la 4ª vez que estoy aquí y me siento muy, muy cómoda y por eso te pido estos embolados, que maravillosos, gracias a Rocío.
cuando hablamos de la posible conferencia, el posible encuentro a partir de una obra, de la lectura de una obra, me dice, ponle un título. Debo decir que me gusta poner títulos. Luego hablamos sobre Proyecto Expreso y su título. Y entonces digo, distopía e incertidumbre. Y entonces es un poco, no sé si es un poco rimbombante, es un poco tramposa. El título es un poquito tramposo. Pero ¿qué es esto sino espectáculo? Y el espectáculo tiene que ser un poquito tramposo, para que nos meta en esa especie de carrusel de fantasía, de imaginación, de creación, de palabras que nos llenan y nos llevan. Y entonces digo, a ver, voy a hablar de distopía. Yo no sé mucho de distopía. Yo cuando escribí Expreso, que se llamaba Expreso, fue entre 2008 y 2009, y yo nunca pensé que fuera una distopía. Yo pensé que era un texto que no sabía a dónde me iba a llevar. Me voy a enrollar más con esto, pero quiero recordar dos momentos puntuales y puntales de Proyecto Expreso, con dos personas que están presentes aquí. Una es Mariana Cordero, la actriz Mariana Cordero, amiga mía, con la que coincidí en el montaje de Las Cuñadas en el Teatro Español, del cual surge Proyecto Expreso. Proyecto Expreso sale para ser dicho por estas compañeras de aquel montaje que dirigía Natalia Menéndez, que era de Michel Tremblay, Las Cuñadas de Michel Tremblay. Para ellas estaba escrito ese texto, pero luego las cosas son mucho más difíciles. Algún día estará dicho, probablemente por muchas de ellas, supongo. Yo ya, mientras lo estaba escribiendo, ya las oía decirlo. Y de ahí nació. Y luego se fue gestando, de ahí surgió el germen, pero luego se fue gestando y se fue desarrollando y vio la luz gracias, entre otras personas, a David Villanueva, también aquí presente, actor sevillano, fabulosos los dos, actriz y actor. Y él estuvo presente y participó de todo el proceso de trabajo para escribir esta función. Cuando llevaba unas 30 páginas escritas, él, que entonces, esto fue en 2008, entonces él estudiaba interpretación en el laboratorio William Layton y yo le daba clase en segundo de interpretación, y era un grupo fantástico. Y yo les dije, chicos, estoy escribiendo un texto, no sé hacia dónde va, pero creo que es un buen grupo para poder ir hacia adelante y ver a dónde va, porque yo no sé qué estoy escribiendo. Bueno, sí, sé que estoy escribiendo, pero no me preocupa no saber todavía exactamente qué estoy escribiendo. Y entonces ellos me respondieron de la mejor manera posible, bueno, con los ojos muy abiertos. Y ¿cómo? ¿Que vamos a participar en el proceso de escritura de un texto? Pues sí. ¿Pero vamos a improvisar? No, yo no escribo así. Hay otros autores, otras autoras que escriben así, yo no. Yo creo que el autor, la autora, es responsable de su propio texto y no puede dejar en manos de los actores que improvisen y yo tomar notas. Eso sí lo tengo muy claro en mí, muy claro en mí. Yo soy tengo un sentido de la responsabilidad muy grande en muchos aspectos y mi trabajo consistiría en dar escenas escritas, las primeras 30 páginas ya lo estaban,
trabajarlas con ellos, tal como estaban escritas, y avanzar con cómo se iba trabajando en clase esas escenas. Y así surgieron los personajes y así surgió el tema. Yo insisto que cuando llevaba 30 páginas escritas yo todavía no sabía que estaba escribiendo sobre terrorismo. Ahora comprenderéis por qué tardáis en enteraros de qué va la función. O sea, no es un error vuestro, la función es así y debe ser así. Está escrita de esa manera porque quise dejarla escrita de esa manera. Podría haber redondeado más, podría haber dado como un armazón mucho más sólido. Bueno, para mí era incompatible, era incoherente con lo que estaba tratando. Cuando descubro que el tema es el terrorismo, es en una frase de alguna página, no sé si es de, aquí tengo las escenas, podría ser, por ejemplo, la trama, podría ser la escena 15, la trama, sí, cuando... Exacto, la trama. Escena 15. Basta ya de confusión, hay que pasar a la acción. Dice la autora y pone esas palabras en boca de dos de los personajes, de Leo y de Franco, porque hasta entonces había habido confusión. Y hay un momento en el que luego esas frases, a veces estas frases las escribes y luego las quitas. De hecho tengo muchas, en la esfera que nos contiene escribí varias escenas que luego desaparecieron. En Proyecto Expreso prácticamente no desapareció nada, al revés. Luego le sumé un par de escenas más para explicar un poco más allá. Pero estas dos frases de basta ya de confusión, hay que pasar a la acción, para mí tiene dos sentidos muy claros. Uno es, o varios sentidos, ¿no? Tiene como varias capas de sentido. Ponte a escribir ya sobre algo, ¿no? Por decirlo de una manera un poco jocosa, es deja de tontear con los diálogos y ponte a hacer la función. Para mí el teatro es acción, o sea, el drama es acción. Si no hay acción, puede ser literatura, pero para mí no es teatro. Es decir, el texto es acción, la propia acción de los personajes es acción, todo es acción. Hay que pasar a la acción dramática desde la autora. Pero lo estaban diciendo los personajes. En el momento en que escribí esa frase, hay que pasar a la acción, yo sabía que estaba escribiendo de un acto terrorista. A la acción terrorista. Bueno, dije, entonces ya está claro. Es decir, para mí ya está claro hacia dónde voy. O sea, ya no puedo marear la perdiz. ¿No? Ya no puedo seguir dando vueltas. Y entonces se te plantea algunas cuestiones como ¿qué hago con lo anterior? ¿Qué hago con la confusión? Y entonces digo, bueno, a ver qué tal funciona. Con los actores funcionaba perfecto. O sea, los actores entraban a trabajar desde esa confusión de una manera muy libre, que no es fácil trabajar así, y con actores que todavía están en proceso de aprendizaje, pero trabajaban de una manera muy libre. Ellos iban descubriendo una manera de trabajar y yo también. Yo estaba descubriendo una manera de trabajar y una manera de escribir, que era
La incertidumbre. Ahí nos metemos con distopía e incertidumbre. La incertidumbre. Cuando descubro la incertidumbre escribiendo Expreso, que luego se llamó Proyecto Expreso, es como cuando descubrí que no hacía falta la estructura. O sea, yo empecé a terminar, me estoy yendo por las ramas, pero os cuento. Yo empecé a terminar obras de teatro, es decir, a considerar que yo ya era dramaturga cuando terminé mi primera obra de teatro, que puedo considerar que mi primera obra de teatro es Chicas, del año 2005, que es un viaje por escenas más o menos independientes, de distintos personajes, unos 30 y tantos personajes, hecho para 5 actrices. Yo había descubierto que la estructura no era necesaria gracias a una obra de José Ramón Fernández, Yolanda Pallín y Javier García Yagüe, que se llama Las manos, que es la primera obra de la trilogía de la juventud. Porque cuando yo vi esa obra dije, luego eso se puede hacer. Es decir, lo que yo tenía en la cabeza y que pensaba que era un error, lo estaba viendo hecho. Yo os recomiendo que veáis, si podéis, vídeos en el Centro de Documentación Teatral, lo podéis solicitar y podéis verlo, porque ahí vais a descubrir de lo que os hablo, ¿no? Y eso yo lo descubro en 2001, pero no es hasta 2005 cuando yo realmente me siento capaz de desarrollar una obra completa. Luego escribo Levante y le doy una forma más o menos de estructura tradicional, pero a mí ya no me importaba. O sea, Levante tiene una estructura tradicional porque la historia lo requiere, pero a mí ya la estructura no me importaba, porque iba descubriendo, y sobre todo lo terminé, o lo empecé mejor, terminar de descubrir, creo que no he terminado todavía, afortunadamente, ¿no? Y en ello estoy. Pero empezar a descubrir que cada texto, cada trabajo tiene su propia estructura, a mí me da una libertad tremenda para escribir lo que quiero. ¿Eso es escribir cualquier cosa? No, a mí no me vale cualquier cosa. Ya os digo que yo tengo una alta responsabilidad sobre lo que escribo, sobre lo que dirijo, incluso sobre lo que interpreto, aunque es una propuesta que me viene siempre de fuera, lo que interpreto. Pero esta responsabilidad impide que esa estructura abierta o libre que se va gestando según yo voy escribiendo el texto crezca y se desarrolle como quiera. Ya os digo que el como quiera no es si sale con barba San Antonio y si no la poesía de Concepción. No es eso. Es que yo sé que tengo algo que contar, que va a salir, que no va a ser una tontería y que va a tener una estructura intransferible, que va a pertenecer a ese texto y que va a necesitar una manera de contarse desde el texto y contarse desde la dirección y desde la interpretación. Ahí entraron muy bien los actores a trabajar desde esa incertidumbre, desde esa libertad, y cuando me preguntaban, pero este personaje, recuerdo el personaje de Ana, de la que luego fue historiadora, quiero decir, yo lo escribí como Ana, ¿no? Ana es, ¿no? ¿Dos nombres? Sí, creo que sí que está. Sí, Ana. Sí. Entonces me pregunta la actriz que interpreta a Ana, ¿pero esta mujer a qué se dedica? Digo, es historiadora. y claro, a ver, yo comprendo que esto necesita una gran dosis de fe. Es decir,
Cuando yo respondo es historiadora es porque puede ser historiadora. Cuando yo lo escribo no tiene profesión, pero cuando me lo pregunta la actriz, sé que no es una actriz, que no es una autora, que no es una conductora de autobús, es historiadora. Entonces surge la escena, o sea, la pregunta del actor, la pregunta de la actriz me lleva a escribir la siguiente escena, que es, la siguiente escena no necesariamente consecutiva, sino la escena en la que, la de las 20:40, en la que se le da sentido a que haya una historiadora ahí. No sé si hubo muchas preguntas a lo largo de aquellas sesiones de trabajo, de ensayo. Recuerdo las preguntas con respecto a dos personajes, Beltrán y Reyes. Recuerdo una escena que trabajaron ellos, dos personajes de dos actores de países latinoamericanos, uno chileno, el otro no sé si era de Nicaragua o... Guatemalteco. Entonces, bueno, trabajan la escena que estaba escrita y me la montan de una manera completamente equivocada, ponerle muchas comillas, porque para mí cuando trabajo equivocado no hay nada hasta ver si funciona o no. Es decir, si funciona, a lo mejor la equivocada soy yo, previendo que eso está equivocado. O sea, hasta ahí es hasta donde yo me propongo en mis textos adentrarme, ¿no? Nada existe previamente, se va creando a medida que lo voy escribiendo. Entonces, Beltrán y Reyes, que eran Peter y Goñi, dos de los actores, guatemalteco y chileno, me hacen una escena subiendo el tren. Y no recuerdo cuál de las escenas era, una de las que estaba escrito para ellos. No sé si era el de la familia es un invento macabro, igual que el tren, esta escena clownesca, ¿no? Creo que era esa. Como es una escena tan rara, porque mira que rara, estos dos actores se les ocurre hacer subirse al tren en marcha. Y entonces, cuando me la hace, le digo, bueno, ¿sabes que esta escena no es así? No, claro, no, perdón, digo, no, esta escena no es así, pero la que habéis hecho tiene que ser escrita. Entonces, con el texto que ellos le pusieron, o sea, al texto de la otra escena, ellos le pusieron una acción y yo transformé la acción de ellos en otro texto, que es la subida al tren de ellos dos. Claro, eran dos actores latinoamericanos, es decir, los personajes que todavía no tenían nombre iban a tender a tener ese nombre. Bueno, dicho esto, que vamos a hablar más, pero a mí me gustaría que participarais, que esas preguntas vuestras y después de haberos quitado la presión de pero ¿cómo puede ser que no me haya enterado? ¿Cómo puede ser que tenga que estar escribiendo para poderme enterar de esto? Voy a volver para atrás a ver si... Bueno, una vez que os he quitado la presión de que no hace falta enterarse, bueno, también os digo, no hace falta enterarse para poder enterarse. Es decir, lo que yo me planteo no es que esto sea un juguete sin sentido. Lo que yo me planteo es que el público o que los lectores
sientan lo mismo que los personajes que están subidos al tren. Por eso no aclaro más. Yo quiero que los espectadores se sientan perdidos en las butacas. Yo suelo decir que para mí el público tiene que ir al teatro a trabajar. Si dices, joder, ya, pero para mí es esencial. Si yo tengo al público así, dándole yo todo, no me interesa. Entiendo ese tipo de teatro. Lo puedo hacer también, porque como diálogo bien. La verdad es que, perdón por esto, es que es muy fácil hacer eso. Es que el diálogo pide diálogo y la trama pide trama y los espectadores, el público, es un devorador de trama y te pide más. Es como el comecocos, ¿no? Te pide más. Por eso las series de televisión, las de calidad cuestionable, lo único que hacen es dar vueltas y vueltas y vueltas para perder al espectador y luego terminar y no pasa nada, ni se plantean nada. Entonces, pero entonces ¿qué ha pasado? Pero entonces aquel, pero no estuvo con ella, no, pero luego estuvo. Entonces lo único que hace es un juguete es un laberinto sin sentido. Pero para mí el laberinto en el que se convierten estos trenes que confluyen tiene sentido por la propia pérdida de los espectadores, del público o de quien lea la función. Entonces me gustaría que si se os ocurre alguna pregunta o si queréis... Una pregunta, porque efectivamente cuando empiezas a leer la obra te sientes absolutamente perdido. Me alegra de que sea parte de tu intención, porque al principio pensaba que lo estaba leyendo muy rápido o que no lo pude leer del tirón y me encontraba eso, un poco desorientado. Entonces, bueno, la obra te requiere ir a veces hacia atrás, hacia adelante y releer cosas que ya has leído previamente. ¿Esto cuando lo representas, cómo lo haces? ¿Consideras que, que se pierda el recuperar a alguien que está perdido si no puedes ir hacia atrás? Es complicado, ¿no? Está perdido, está donde tiene que estar. Está donde tiene que estar. Yo suelo decir por la cara, ¿no? En algún momento digo, ¿cómo se hace eso por la cara? ¿Qué quiere decir por la cara? Es que yo soy muy... quiero decir, eso probablemente tendrá una terminología un poco más seria, pero es por la cara. O sea, ¿cómo lo hace un actor, una actriz? Te pones y lo haces. Había un actor, no sé si era Guillermo Marín, que decía, pero ¿cómo hace usted ese personaje? Me pongo la gorra y salgo. Me pongo la gorra y salgo. Si es que esto es un juego. Si es que no hay que buscarse muchas cosas más. Entonces, lo difícil es conseguir que los actores trabajen, las actrices trabajen desde esa incertidumbre. Eso es muy difícil, porque los actores se sienten tan inseguros siempre que necesitan anclajes que les hagan ir de un sitio a otro, y sepan de dónde vienen hasta la primera papilla, hasta la primera vez que mamaron, hasta a dónde van a ir después. Eso es tremendo. Digo, es tremendo, quiero decir. No es tremendo, así se ha trabajado durante mucho tiempo. Y debo decir que yo diga esto, que soy la directora del Laboratorio de Teatro William Layton, que es como el templo del método Stanislavski, puede verse como que estoy, no sé, anatema.
No, yo lo digo abiertamente y en todos los foros donde tengo oportunidad. O sea, el método Stanislavski no es lo que nos han contado. El método Stanislavski es mucho más abierto de toda esa parafernalia psicologista que lo único que crea es enganche, y que hay otras escuelas que se benefician de ese enganche. Nosotros afortunadamente no somos una escuela dogmática, seguimos llamándonos laboratorio y practicamos un método abierto, donde los actores trabajen con su imaginación y trabajen la situación imaginaria desde personas, que son los personajes imaginarios. Por lo tanto, no estamos hablando de las cosas personales de los actores como se trabaja en otras escuelas, con una manera de entender el método Stanislavski muy sui generis. Se habla de lo que pasa en un texto, en una época, con unos personajes que son todos inventados, todo es ficción, todo es ficción. Habrá autoficción, pero no deja de ser ficción. Entonces, lo interesante de estar perdido es que uno no quiere estarlo. Entonces, a mí me crea el lugar de trabajo de la interpretación y de la dirección, igual que me lo crea en la escritura, es lo que yo llamo la incertidumbre activa. Es decir, no hay cosa más activo que la incertidumbre. La incertidumbre te da que pensar. Si no sabes dónde pisas, estás más alerta. Si no sabes, recuerdo cuando una de las actrices que tenía que pasar de un vagón a otro, un vagón que no existía, nosotros lo montamos en el laboratorio con 18 sillas. Es decir, ¿cómo se monta eso? Con 18 sillas. 18 sillas o 6 bancos para hacer, para más o menos imaginar que son 3 compartimentos distintos, que pueden ser en algún momento 3 compartimentos, en otro momento 3 vagones distintos. Y mientras menos le des al público, más va a imaginar. Por eso considero necesario que el público vaya al teatro a trabajar. Porque si se lo das todo, el público pone pegas. El público, mientras más le des, más pegas pone. Pues eso no es de esa época. O sea, tú le das la época completamente con el camafeo de aquello. Y como vean una academia, pues eso no es de esa época. Sin embargo, tú sugieres época y el público pone lo que falta. Para mí eso es una manera de trabajar. Yo trabajo así, creo en ello, y el público va más allá. Y no es, bueno, sí, también, porque tenemos menos medios. Sí, aunque tuviera más medios, no lo haría de otra manera. No lo haría. Por poner uno de los grandes nombres del teatro, Peter Brook, no lo hace de otra manera. No lo hace de otra manera. Ni mucho, o sea, la imaginación del espectador, de la espectadora, del público, de quien lee, la imaginación de quien lee, no se lo des todo, lo va a terminar. Tú le vas a dar el camino y lo van a terminar ellos. Dices, bueno, pero lo terminarán hacia... No, bueno, a ver, yo les voy a dejar miritas. No voy a jugar con ellos de manera excesivamente tramposa. Es decir, sí, le voy a poner trampas, pero no voy a traicionar. Hay algo también, os hablaba de la responsabilidad y os hablo también de la ética. Para mí hay una ética en el trabajo que consiste en no traicionar a mis personajes. No los puedo traicionar.
sea, cuando veo una obra de teatro en la que el personaje es de una manera e inmediatamente le pasa algo que no es lo suficiente como para que se vuelva completamente diferente, digo, pero esto no puede ser, esto no tiene sentido. Pero ¿cómo puede ser que...? No, esto no puede ser. Entonces, ese es mi punto de vista, claro. Suceden las dos cosas. Hay personajes que están, que son a lo mejor en una serie, personajes que son malísimos, personajes que son tremendos, son los malvados de la serie, y de pronto empiezan, porque caen bien o lo que sea, empiezan a perdonarles la vida. Para mí eso es traicionar a un personaje, en el sentido inverso, ¿no? En el sentido positivo, hacer a alguien bueno de alguien que habías sembrado todo el mal a su alrededor. Entonces, perdonarle la vida a ese personaje a mí no me resulta ético. ¿Dices ético? Pues sí, ético. No me resulta coherente con lo que estoy escribiendo, y para mí eso es una ética. Tanto si es, por ponerlo de manera simple, ¿no? Tanto si son personajes malos como si son buenos. Pero, ¿cómo se montan? Por la cara. Ahí tenemos 3 espacios. Entras, ¿dónde está la ventana? Aquí el público, ¿no? La ventanilla del tren, aquí en el público. Miras a través de la ventana. Miras a través de la ventana. O sea, estás aquí, ¿no? Estás aquí, está, y bueno, está aquí. Si no, no. Entonces, está. Miras a través de la ventana. Si tú ves la ventana, si tú juegas a que ves la ventana, el público la ve. Si tú haces así, el público la ve. No hace falta hacer mimo. No, sí, simplemente así, con apoyarte un poco. Y fijaos que estoy haciendo así y mi mirada está aquí, pero yo le estoy dando al público otra dimensión. Se monta así. Vamos, yo monto así. Si tú, en lugar de hacer un oscuro, fundes las escenas con los actores y las actrices cambiando el espacio, el público entra en el juego. Perfectamente, no hay que explicar más. Probablemente eso no se podía hacer antes, pero es que hemos visto mucho cine y sobre todo mucha publicidad. Las historias que se cuentan en publicidad de 20 segundos, luego lo cuentas en 20 segundos, hay historias un poco más largas, pero generalmente una historia que dura 20 segundos. La narración dura 20 segundos. Y luego puede repetirlo en 10 segundos, porque el público ya recrea lo que no ve de esos 20 segundos. Hemos visto tanto de eso. Hemos visto esa manera de contar que nos movemos muy bien en las elipsis. Nos encantan las elipsis. Y además nos pone en un estado de alerta de ¿cómo? ¿Qué ha pasado? ¿No? Hay un ¿qué? Pero participamos de la propia acción de lo que está pasando sin que nos lo cuente, en una elipsis. Y luego surge, a lo mejor, si sale, si conviene que salga, no solo si sale, no es si me sale ya veré, no. O sea, si no me sale, probablemente lo pensaré, que en algún momento pondré algo que tiene que ver con aquella elipsis. Entonces, no es tan difícil. Es mucho más fácil. ¿Sí? Quisiera repreguntarte, sí. Porque a lo mejor es lo que a mí me ha pasado por no haber podido leer la obra de un tirón, ¿de acuerdo? Lo tengo que leer en 3 o 4 veces. ¿Eh? Pero uno puede leer cuando puede, es cuestión de tiempo.
Entonces, yo que entiendo lo que tú me estás diciendo de la conveniencia de poner al público a trabajar, que me parece magnífico, insinuar, mascararlo todo, que trabajemos, que eso me parece muy bien, pero habiendo leído de forma interrumpida la obra, me da la impresión de que ha ido un poco más allá incluso, al menos la sensación que yo tengo, porque no es que yo tuviera que aportar, es que me habías dado 3 vueltas, ¿sabes? No es que yo tuviera que poner de mi parte, que yo lo estaba intentando, pero no era capaz de poner todo lo que había que poner porque estaba desorientado. Entonces, no sé si es motivado por mi lectura o eso podría ocurrir también en la representación de la obra. Es un poco la repregunta, ¿no? Porque claro, es lo que te decía antes, si no puedes como espectador poner todo lo que falta porque te han dado 3 vueltas, ¿no? Pues como que puede generar una confusión hasta el final, ¿no? Sí, a ver, la sensación es, yo creo que es la que debes tener. Esa sensación no es mala. Lo que pasa es que nos creamos muchas expectativas. Lo queremos comprender todo, queremos ver un cuadro y ver cada detalle del cuadro y darle una explicación, y esto lo hizo el pintor, porque tal, no sé cuántos, y aquel, y el perro que sacaba la lengua de aquella manera, porque tal, no sé cuánto, pero esto, tal, entonces es porque de niño. Nos ponemos demasiadas expectativas, demasiadas obligaciones. Yo creo que hay que, yo qué sé, cada uno que lo capte como considere o como le lleve su propia percepción. Pero cuando escribes una historia así, la percepción, no hay una percepción concreta, correcta. O sea, si hablamos de, por ejemplo, las armas que usan, ¿no? Porque muchas veces me preguntan, bueno, pero ¿qué armas están usando? Y digo, no las conocemos, ¿no? Les respondo, no las conocemos. ¿Cómo no las conocemos? No las conocemos. Dice, pero tú las tienes que conocer porque eres la autora. No, yo las conozco, yo vivo en 2019 y estas armas vienen de 2044, 50 años después de donde estamos. Por lo tanto, yo no las conozco. No sé cómo son, no sé cómo serán. Pongo aquí un tornillo, pongo unos palos que hacen de palanca. Sí hay clarísimamente un arma que está, no sé si por encima de todo ello, que es el control del tiempo, pero no se sabe cómo. En la escena de las 20:40 intenta comprender la historiadora y le dice, claro, por eso, porque es el doble, ¿no? 20 y 20 son 40. Dice, no exactamente. Dice, ¿cómo no exactamente? Dice, no, es que no se sigue el sistema métrico. Cuando a ti te dicen que no se sigue el sistema métrico, lo entendemos muy, muy bien, porque nada más ver que compras un lápiz de memoria de 16 gigas y no tiene 16 gigas, o sea, eso lo comprendemos muy bien. Es decir, hay cosas que no siguen el sistema métrico. Pero si no sigue el sistema métrico, entonces estás pisando terreno movedizo, arenas movedizas. Si se han descubierto otras cuestiones físicas que van más allá y temporales que van más allá, yo no las conozco y no quiero que el público las conozca. Y entonces dices, ya bueno, pero los personajes que las están utilizando sí las conocen, ya, pero ¿para qué van a hablar de ello?
quienes utilizan las armas no hablan necesariamente de ellas. Hombre, podría, esto no sé qué, igual inventarme nombres, pero no me añade nada. Y lo que de pronto descubro, por ejemplo, ¿no?, es con respecto al tiempo. Claro, ¿cómo vamos a controlar el tiempo? Yo no lo sé, pero yo estoy convencida de que en algún momento eso se va a producir. ¿Por qué? ¿Hay algo que me...? Bueno, pues sí. De hecho, creo que incluso está demostrado en esos aceleradores de partículas. Las partículas llegan antes de haber salido, ese tipo de cosas. Eso está... No, yo entiendo que haya mucho escepticismo, pero que va a haber muchas cosas que nosotros no conocemos. Las va a haber. Que nos llegue, o sea, algo que dices, bueno, una idiotez, probablemente vaya a decir una estupidez, pero para mí es un misterio que me llegue la luz de una estrella cuando ya no existe. Es un misterio que no comprendo, que podría comprender porque está explicado. Eso está explicado, pero yo no lo entiendo. Entonces prefiero moverme en cosas que no sabemos, porque pensamos muchas veces que tenemos que saberlo todo y no lo sabemos, y hay cosas que no sabemos. ¿Qué quieren conseguir? ¿No? ¿Qué quieren conseguir estos? Este comando. Se supone que lo que quieren conseguir es reescribir la historia. Hay un momento en el que se menciona el programa Rosenberg. En un momento, cuando estábamos trabajando el personaje que hacía él, que era el señor de gris, empezamos a tocar con el fascismo, con la ideología fascista. Y yo quería crear un vínculo con los fascismos, porque para mí tenía mucho que ver con la imposición, o sea, con alguien que impone por la fuerza una manera de ver las cosas contra otros, ¿no? Entonces me surge el personaje del hombre de gris, que me sale desde el principio, surge en qué época podía estar. Bueno, pues podría ser perfectamente uno de los ideólogos nazis, ¿no? Y entonces empiezo a buscar nombres y personas y me sale Alfred Rosenberg. Me sale primero Rosenberg, lo que se me ocurre. Lo confieso. Se me ocurre ese nombre y digo, a ver qué Rosenberg hay. Si no hay Rosenberg, yo lo cambio. Es decir, a mí se me ocurre. Y lo busco. Y empiezo a encontrar Alfred Rosenberg. Y empiezo a leer algo de su ideología y es, bueno, pues lo que quería, la idea que tenía es de reescribir la historia. Entonces se producen estas casualidades. ¿Por qué? Pues porque estás alerta, porque como creadora estás alerta, no porque, ¡hala, mira! Sonó la flauta, no, estás alerta, y estás alerta que si no encuentras a un Rosenberg que responda a esto, encontrarás otro apellido y se lo pondrás. Se te ocurre eso, lo buscas y casualmente está Alfred Rosenberg. Pues él no es Alfred Rosenberg. Bueno, ahora menos. No era Alfred Rosenberg, pero sí era alguien que manejaba los hilos. Hay algo que pasa en esta obra, que es que la idea que tienen los del comando es que parece que hay mucho cacique y muy poco indio, ¿no? O sea, hay mucho jefezuelo, y todos parece que, menos unos cuantos que están claramente
recibiendo órdenes y están muy tranquilos, perteneciendo ahí desde una base de acción violenta, por ejemplo Molotov, ¿no? Es el primario que está a sus órdenes y ya está, o sea, hay personajes que están en eso. Pero hay otros que tienen como varios grados de autoridad, de jerarquía. Y yo creo que el que más arriba está es el señor de gris, que podría llamarse Carl Hessen, o ese puede ser su seudónimo, ¿no? Como pongo en la descripción del personaje al principio, en el dramatismo. Las razones. Hay algo cuando lo estaba escribiendo que pensaba, ¿qué razones tiene? ¿Qué razones? Y dudé mucho si ponerle. Entonces lo puse en boca de los personajes. Pero ¿qué queréis? ¿Pero esto qué es? ¿Un plan urdido por unos locos? Y entonces los pongo a defender la razón que tú no puedes comprender. O sea, por mucho que te explique mis razones, tú no las vas a comprender. O sea, cuando se lo preguntan, no vamos a hablar de esto, no vamos a pactar. Yo tengo mis razones, y si tú consideras que nosotros estamos locos porque tú no entiendes mis razones, yo no te voy a convencer. Porque además no tengo ningún interés en convencerte, entre otras cosas porque tú eres la víctima. Entonces, no voy a negociar con la víctima. ¿Cuándo empieza a ir mal la trama? Cuando los viajeros son personas. Es decir, cuando alguien empieza a pensar en los viajeros como personas. Mientras sean el enemigo a batir, no hay empatía, no hay unión ni conversación posible, ni pacto, ni diálogo, ni nada. Es el enemigo a batir. Y mejor no hablar con el enemigo, porque es peligroso hablar con el enemigo. Pero cuando quien ataca empieza a mirarlos como personas, ahí empieza la grieta en la trama. ¿Qué más? ¿Qué me preguntáis? Os voy a contar una cosita de por qué proyecto Expreso y por qué no Expreso. La obra se llamaba Expreso y yo empecé, es una pequeña anécdota, pero que bueno, que tiene su sentido. Yo cuando la terminé de escribir y la montamos en segundo de interpretación en el laboratorio, dije, pues esta obra, ¿qué hago con ella? Moverla no la puedo mover, son muchos, están en segundo, yo no la puedo mover con ellos. Bueno, voy a hacer un proyecto, ¿no? Y entonces, proyecto en el que involucro a algunas de las actrices de Cuñadas, entre las que está Mariana y a otras, pero bueno, mientras salía eso delante, lo empiezo a presentar a certámenes de literatura dramática. Y lo presenté, no sé, a unos cuantos. Y lo presenté al Tirso de Molina. No, lo presenté antes como Expreso. Lo presenté a otros concursos, a otros certámenes. Y entonces alguien me comenta, un autor que ya tenía como mucha experiencia en jurados de concursos, dice, bueno, en los concursos ya sabes que si en las 10 primeras páginas no pasa nada, pues a lo mejor no se terminan de leer la obra. Digo, ¿qué le dices? ¿Qué hago yo con esto? No, ya lo sé. Sí. Yo lo sé. Pero las 10 primeras páginas
te hacen mirarlo de otra manera. O sea, te predisponen hacia un lado o hacia otro. Y luego a lo mejor lo lees, pero lo lees, yo creo, por lo menos esa era mi idea, yo nunca lo he hecho y por lo que veo tú tampoco, porque me da esa responsabilidad. Pero alguien te dice, tú sabes que si te lo dicen. Tú no sabes si eso existe o no, pero te lo dicen. Si las 10 primeras páginas no pasa nada, no siguen. Y digo, pues como lean las 10 primeras páginas de esto, y se llama Expreso, no van a seguir leyendo. Así que digo, bueno, pues entonces hay que poner un cebo. Y pienso, le voy a poner Proyecto Expreso. También pensé en otras, bueno, Proyecto Expreso, lo voy a poner. Digo, porque así, de las 10 primeras páginas, les dirán, ¿y por qué se llama Proyecto Expreso? Y entonces seguirán leyendo, supongo. Bueno, sea por eso o sea por cualquier otra circunstancia, el caso es que cuando lo presenté a Tirso de Molina con el nombre de Proyecto Expreso, ganó el Tirso de Molina. Yo no sé si es por eso. Luego incluso les intenté convencer para que se volviera a llamar Expreso, pero no me dejaron. Así que por eso se llama Proyecto Expreso. Me parece que Manolo quería preguntarte. Sí, este es el título. Sí. Yo. Sí. Yo lo que pasa es que tengo aquí muchísimas notas y lo que pasa es que no vamos a tener tiempo de... Quería un poco concretar en la obra y efectivamente, como tú dices, que es una obra abierta, que es una obviedad, que es una obra abierta y las intenciones del autor no van a coincidir necesariamente con las percepciones del espectador. Me gustaría comentar contigo un par de escenas concretas. A ver qué te parece, porque la obra es muy sugerente, entonces esto es lo que me sugiere a mí un par de escenas concretas. Por ponernos un poco en situación. Has hablado mucho de las 20:40, concretamente, que yo entiendo que es el punto de inflexión donde la obra toma ese cariz más atmosférico, más de Kafka, o sea, de pura incertidumbre. Empiezan ahí porque hay una breve conversación en el aeropuerto de dos personajes, de Ana y Leo, y ahí se cuela de rondón, no sé si es tu intención, yo lo veo así, una idea muy potente, que es, en medio de la conversación trivial que oímos de ellos, que si tú a qué te dedicas, yo soy historiadora, Ana dice que es historiadora, el otro dice que es científico o algo parecido. En ese momento, ellos dos, yo lo voy a leer lo que yo he anotado. En esa conversación algo trivial que oímos, son los propios personajes los que son conscientes de su papel de meras piezas al servicio de una estructura de poder superior, a la que obedecen sin cuestionarse nada más. Entre otras cosas, porque no acaban ni de ver ni de entender del todo qué o quién les manda por arriba. Y justamente en ese no acabar de entender del todo, que tú entiendo que es algo buscado, es en esa ambigüedad y en esa falta de concreción donde reside justamente el éxito de la adhesión incondicional del subordinado hacia un poder al que no puede tocar, ni puede ver, ni puede oír. Y claro, igual que no tiene ellos no tienen claras las razones de por qué hacen lo que hacen, tampoco las tienen para rebelarse o para enfrentarse a ese poder, puesto que no conocen exactamente contra qué o contra quién se tienen que rebelar. Entonces ahí veo yo, en fin, veo esa atmósfera justamente de incertidumbre, ¿no? De estamos haciendo algo, no sabemos muy bien por qué, ese poder, ¿no? Que mientras más invisible es, ya sabemos que el poder es más poderoso, más poder hay cuanto más invisible se nos hace, ¿no? Entonces no sé si era tu intención ahí
buscar justamente eso, ¿no? Donde los personajes son conscientes, ahí en ese momento, de que son piezas al servicio de algo, que no saben muy bien qué, y a partir de ahí, pues bueno, pues digamos actúan como eso, como puros medios al servicio de algo que no acaban de entender bien. Eso le pasa a Ana, pero no a Leo. Leo no, Leo sabe lo que está haciendo. Lo que pasa es que no es el que más manda. Ana intenta entender, pero Leo no le explica. De hecho, cuando ella insiste, él le dice, no me gusta hablar del tema. O sea, Leo no está perdido. Está perdida ella, estamos perdidos nosotros. Pero Leo está controlando la situación. Leo no piensa que ella sea necesaria. Y le jode muchísimo que estén intentando llenar de contenido algo que está muy claro. O sea, que busquen a una historiadora para llenar de contenido le parece una estupidez. Y él no va a hablar del tema. Entonces, si esto, recuerdo cómo lo trabajábamos con el actor y con la actriz, como que él era muy cortante. Él no conversaba. En realidad, es ella la que... O sea, él le dice a las 20:40, a las 20, sí, a las 20. Y era tan curiosa. O sea, curiosa, claro, si tú lees la pregunta desde curiosa, es que planteas la conversación, pero si... curiosa. O sea, la pregunta depende de cómo la digas. O sea, estás cuestionando. 20:40, qué curiosa. ¿Curiosa? ¿Qué dices? Tú que no sabes nada, historiadora. O sea, él sí, él sabe. O sea, no es una charla. Él corta, él zanja. Dice, bueno, supongo que sabes lo que hacen, dice ella. Dice, ¿de dónde vienes tú? Dice, él no dice, sí, supongo. No, él cambia de tema. ¿De dónde vienes tú? Luego dice, sí. Dice, pertenezco al departamento de historia. Y Leo dice, el programa Rosenberg. Dice, sí, supongo que sabes lo que haces. No es, sí, supongo que sabes lo que... No es conversación. Por eso es tan importante la interpretación de cómo lo hagan. Esto yo lo he visto hacer, dirigido por otros, lo dirigieron en Murcia, en la ESAD de Murcia. Y claro, es que aquí hay cuestiones que no son fáciles de entender. No está puesto eso en acotaciones. Eso es. No está puesto. Esa es la pregunta. Yo he echado de menos esos matices, esas acotaciones que a lo mejor en la representación bien dirigida perfectamente nos llegan, pero que al lector andamos muy, por supuesto, a ciegas. Pero entonces claro. Entonces hay que estar cortando. Claro. O sea, la acotación las acotaciones son incisos que luego en una función teatral tú no ves. En la lectura corres el peligro de parar continuamente a quien lee. Lo paras. O dirigirlo demasiado. También. Pero sobre todo de parar el ritmo. Parar el ritmo, no me refiero a que esto tenga que ser muy picado el ritmo, pero si pongo muchas acotaciones es que estoy cortando el fluido de la comunicación de los personajes. Entonces, a veces pongo acotaciones, pero no demasiadas. No demasiado. Claro, que necesita saber de qué va. Es decir, cuando yo la escribo, probablemente yo no sé esto que estoy contando ahora, pero probándola con actores, viendo que de esa manera no funcionaba,
descubro que no es una conversación, que es, le ha tocado estar en esa sala de espera para introducir a la historiadora en ese engranaje, pero no está de acuerdo con ello. Lo que sí vemos son discrepancias, lo que vemos son muchas discrepancias, porque es verdad lo que os decía antes, que al haber tanto jefezuelo, entonces se permiten discrepar y tener sus propias razones, cada uno tiene sus propias razones. Algunas son razones muy de piel. Yo creo que cuando le pongo al personaje de la historiadora a decir las razones, nos molestan. Cuando ella intenta hacer un pacto con Christian Borg y le dice, pero ¿por qué luchan? Pero nos molestan. Tremenda esa. Yo creo que esa es una de las frases fundamentales y nucleares del fanatismo, ¿no? Por el que estaban imbuidos estos personajes. Eso es. Brutal. O sea, porque además dice, me molestan, lo tengo aquí apuntado literalmente, lo que no me gusta de ellos es su olor, su simple presencia. Es decir, es una frase como diciendo, claro, a partir de aquí es la ortodoxia más absoluta, yo soy puro y contaminado y todo lo demás me sobra. Es brutal. Yo soy como soy y los demás me molestan. No todos los demás, pero es los curioso, que me molestan. Es curioso porque esa molestia con los demás viene desde el principio. Sí. Que cuando tú hablas de las 10 primeras páginas, los dos primeros encuentros de pareja, que son entre Ranz y Alex, Sí. con la famosa frase, ¿quieres quitar los pies del asiento, hombre? Y luego la de Flora, la que tiene con la chica esta, que no me acuerdo Lucía, cómo se llama, con Lucía. La acotación del olor de los Efectivamente. pies. siempre me ha Correcto. Están relacionadas esas dos escenas. La relación, que tú la llamas límites, a ese parágrafo, o sea, esa situación, Sí. en la primera, efectivamente, hay un desencuentro absoluto entre cuando le dice, oye, que quieres quitar los pies del asiento, tal. Entonces ahí vemos exactamente, pero un desencuentro esencial. Si uno pone el temperamento propio, lo pone como barrera infranqueable frente al otro. Y dice, no, es que a mí me molesta, mirando al público además lo dice, me molesta que me pongan los pies llenos de tierra al lado, no sé qué, no sé cuánto. Esos dos personajes nunca se van a entender. Aquí hay un muro absolutamente insalvable. Y sin embargo, la segunda parte, o sea, la segunda conversación de Flora y esta chica pasa igual. Hay una situación que le repugna a uno de los personajes igualmente, pero recurre. Pero es víctima. ¿Cómo? Pero es víctima. No, pero. A quien le huelen, o sea, es la víctima, es Flora, que es una de las víctimas, quien tiene que soportar el olor de la chica que se descalza y tal. Eso es. Pero lo que, si te das cuenta, la diferencia que hay entre una escena y otra, lo mismo que en esta primera escena es infranqueable la posibilidad de entendimiento, se han roto todos los puentes porque cada uno pone su ego, se confrontan los egos, ahí no hay posibilidad de nada. En la segunda parte, la de Flora, simplemente con un gesto de cortesía, de taparse, un acto absolutamente de taparse el hacho sin que se dé cuenta la chica esta y tal, lo que es un simple gesto de buena educación, vamos, que me molesta, pero me aguanto, porque a mí puede pasar a mí que a alguien le pueda molestar lo que yo hago. Ese gesto de cortesía, digamos, como rompe, o sea, el principio de cualquier convivencia, ¿no? Es decir, el disimulo, ¿no? Que no se da en la primera parte y sin embargo en la segunda, con ese gesto mínimo, pues justamente la contraparte de la primera escena, ¿no? En la segunda escena, pues bueno, ahí simplemente se puede convivir. Aunque me moleste que te huelan los pies, pero oye, me aguanto y punto. No te lo hago saber como el otro, ¿no? Claro. Molestarnos, nos molestamos todos, pero obviamente hay quien toma las armas contra esa molestia, ¿no? O a partir de esa molestia, y hay quien, bueno, decide seguir viviendo de la mejor manera posible, conviviendo, claro. Sí.
es un punto de vista completamente distinto, pero nos molestamos todos, lo entendemos. Esa molestia la entendemos todos. Sí, sí, claro. O sea, que podemos entenderlo. A mí esa frase me parece tremenda porque luego, bueno, yo he visto muchas de esas historias, no quiero decir que yo tuviera algún tipo de evidencia con esto, pero lo que pasa cuando escribes es que terminas viendo lo que escribes que se te hace real. No porque esté aquí, sino porque todo lo que puedas imaginar puede producirse, ¿no? Puede ocurrir. Entonces he oído esa palabra de pero ¿por qué le mató? Porque me molestaba. Me molestaba. Eso se lo oí decir y además es como de pronto entender a alguien desde el lugar más apartado de esa comprensión. Es decir, yo no puedo comprender que se mate a alguien por eso. Pero cuando lo oyes y se me viene lo que escribo, ¿no? Esto lo oí, no quiero hacer demasiadas referencias, ¿no? Pero cuando la novia del padre del chiquito este que murió, ¿no? Del pescadito. La razón me molesta. Me estorba. Eso es tremendo. No hay más razón. No hay una razón poderosa, filosófica. Me molesta. Punto. Eso es tremendo. A mí hay algo que me gusta mucho trabajar, que es la maldad. La maldad, me gusta mucho trabajarla en personajes, porque la maldad la solemos disfrazar, la solemos subrayar, de ¡ay, qué malo que soy!, que no sé cuánto, desde la interpretación se subraya muchísimo, que se note que soy malo, que tal. No, a mí me gusta la maldad más simple. La banalidad del mal. No, quizás más profunda, ¿no? Más profunda, más natural, la maldad natural. En un estado más puro. Te odio. Punto. ¿Sabes? Esto que dices, pero ¿cómo puede? Es. ¿Sabes? Luego lo convertimos en, bueno, no, pero es que el malo tiene que arrepentirse, es que hay una culpa. No, eso no lo explico muy bien Woody Allen en Delitos y Faltas. Muy bien. Si no hay castigo, no hay culpa. Si no te pillan, tendrás 2 días ahí de inquietud y luego a vivir. Ay, me arrepiento mucho porque te han pillado. Sea lo que sea. Sea lo que sea. Cualquier cosa que hagamos, cualquier maldad que hagamos, si no te pillan, se pasa. La culpa esa es una manchita que se va diluyendo. Y eso perfectamente lo tiene Woody Allen en Delitos y Faltas y en Match Point. Se vuelve a repetir el mismo argumento. Y a mí eso me parece tan apasionante de trabajar. Con respecto, me refiero, no para trabajar con personas que son así, no, para trabajar desde la creación, desde la interpretación, desde la dirección, desde la escritura. Eso me parece, como la mentira también, me parece muy interesante de trabajar, porque solemos mentir diciendo que mentimos. No, tú mientes. Entonces, me resulta curioso a veces cuando encontramos en los textos mentiras que no sabemos que son mentiras, pero si de pronto lo probamos, descubrimos mentiras. Pero lo que yo te quería comentar, ahora que estás hablando de eso del mal, Sí. hay una parte de banalidad del mal justamente por esta escena primera. Tú imagínate que si lo llevamos al extremo, la escena esta de Rami y Alex, ¿vale? Hay un momento en que uno de los diálogos dice, y los dos se miran como si fueran 2 perros en tensión a punto de saltar uno sobre el otro, o algo así, parecido. Claro, si lo llevas al extremo, por el hecho de que alguien te moleste, que te ponga los pies al lado, puedes acabar matándolo, ¿vale? Sí. Con lo cual ahí
no hay una razón profunda, ni una razón como el odio, porque el odio al fin y al cabo tiene un componente de emocionalidad muy profundo, pero el simple hecho de que alguien te moleste tu espacio, te lo invada poniéndote unos pies encima, una cosa absolutamente trivial y que sin embargo pueda llegar a matarlo. Yo me acuerdo de la obra de Camus. Pero este hombre no va a matar, o sea, este hombre no es de la trama. No, pero que me refiero, que no sería nada descabellado pensar que la gente mata por una tontería de ese tipo. Sí. ¿Entiendes? Sí. En la obra de Camus, no sé si recuerda, El extranjero, sí, lo mata porque le molesta, no al que mata, porque le molesta el sol. Es que me molestaba el sol, le dice al pueblo. Por eso lo mata. El absurdo total. En fin, y eso, o sea, esa banalidad del mal ¿no? Es que no tenía una razón, no, pues no. En este caso no hay ni odio, ni amor, ni despecho, ni nada. Simplemente me molestaba el sol. Sí, a mí no, Eso es tremendo, a mí eso me parece mucho más inquietante, esas razones. Probablemente ese personaje al que le molestan los pies achaca a esta persona que pone los pies ahí otra serie de actitudes, ¿no? Que sí que van en contra a lo mejor de su manera de pensar o lo que sea, o está harto de que le cojan los pies, no él, sino un montón de gente. Quiero decir que es un poco lo que dice Carmen. No es por eso, no es una banalidad. Detrás de eso hay otra serie de cosas que podemos, evidentemente, pensar que no son motivo suficiente para matar a nadie, pero que este personaje ya lleva, o sea, en esta actitud y en esto ya lleva una carga. Pero porque bueno, esto que yo lo desarrollo, este tipo de actitudes yo la desarrollo luego en Monstruos, es que todos somos monstruos para otros. O sea, todos tenemos momentos de monstruosidad, momentos insoportables, donde le hacemos la vida imposible a quien nos rodea. ¿Por qué? Pues hay razón, porque me ha pisado, porque no me ha cedido, porque antes de entrar dejen salir, pues no me ha dejado salir del metro, porque por lo que sea. Entonces, para mí eso no es banal, para mí eso es muy real y muy terrible. Eso es más terrible que la maldad subrayada, que la maldad incluso con fundamento. Con causas, sí. ¿Sabes? Es todavía más terrible, porque siento el vértigo, que es otra de las palabras que me encanta trabajar con ella, ¿no? Siento el vértigo de que cualquiera podría hacerlo. Cualquiera de nosotros puede hacerlo. Entonces, para mí no es banal, forma parte de la vida. Bueno, ¿cómo nos ponemos conduciendo cuando alguien simplemente se pone el semáforo en verde y ¡pi! O sea, ya es que genera un odio en ese momento. Bueno, yo recuerdo hace unos años, ¿no era Milivia el periodista que a alguien le tocó el coche o le pitó o lo que fuera y se salió con la pistola y... No, fue en el coche, fue en el coche. Sí, o le quitó el aparcamiento, una cosa de coche. O sea, de pronto entramos por un chispazo. Cortocircuito total. Sí. Venga. Últimas preguntas, a ver, alguna última pregunta, alguna observación. Sí, no me gusta leer la última, pero me gustaría dos precisiones. Uno, al leer el texto me he encontrado con teatro en estado puro, porque consigue lo que no tiene nada que ver, ¿no? Bueno, Vallejo decía inquietar y curar. Inquietar, mantenía todo el tiempo abriendo frentes con todos los personajes. Ese personaje como Lucía, ¿no? Continuamente, ¿dónde va? No, es que tengo bonometro. ¿Por qué tiene que dar excusa de dónde va? Todo el mundo quería que se bajara, todo el mundo quería saber dónde ella no quería posicionarse, ¿no? Había muchos personajes que generaban inquietudes en el que la leía. Ahora he entendido lo de las acotaciones. Y ese final, a mí me recordaba el final ese desolador de Picnic, ¿no? De Arrabal, ¿no? Ese que habíamos puesto tanto en el escenario y de pronto desolación absoluta, ¿no? Y por último, bueno, en segundo término, dar las gracias, porque no todo el mundo comparte todo ese proceso de creación y me ha resultado muy enriquecedor. Muchas gracias. Yo quería explicar sobre el final, nada más
por aclararos, ¿no? Porque no os voy a aclarar nada. El final tiene también, como me gusta trabajar en varios planos muchas veces, ¿no? En distintos planos de interlocución y distintos planos también de conciencia o de construcción, ¿no? El final tiene, por un lado, un homenaje a Lost, a Perdidos, con un movimiento, un engranaje. Ahí yo, cuando estaba en el proceso de escritura, coincidió con que estaba viendo la serie Lost. Y entonces me sentía incluso, no escribiendo Lost, pero me sentía como con la fe de, no estoy escribiendo algo tan raro. O sea, más raro es Lost. Entonces me daba también libertad, ¿no? para hacerlo. Entonces tiene ese engranaje que es quizá una de las acotaciones más largas, ¿no? La luz se va irisando, se oye algo que hace recordar un pesado engranaje que se pone en movimiento y se desencaja hasta precipitarse en una explosión ensordecedora. Una luz incandescente llena el ambiente. ¿no? Se va diluyendo el sonido cuando se aproxima el silencio, una música, ¿no? Que es como la vuelta a empezar, ¿no? Pero esa especie de homenaje a Perdidos, ¿no? A Lost. Y justo antes, el monólogo de la aclaración al público por si acaso ha sospechado que el personaje de Andrea fue una niña con problemas. A mí, os explico. A mí a veces me entra la necesidad de quitarle psicoanálisis a los personajes, de quitarle traumas a los personajes, porque tendemos a traumatizarlos y entonces por eso justificarlos. Entonces ella explica diciendo, no, yo soy una persona normal y corriente, no me trataron mal de pequeña, ni me pegaron, ni nada. No piensen ustedes que es que yo soy mala porque me trataron mal mis padres o tengo ahí un abuso. No, soy una persona normal, como ustedes. Es eso, ¿no? El punto de que cualquiera de nosotros podría. Sí, que no es una víctima. Eso es. Fuerte, en sentido fuerte, sino que es. A veces pongo a los personajes así, en otras, en Levante me pasa lo que hemos explicado en alguna ocasión, ¿no? Y entonces, esos dos finales. Entonces, hay un tercer final que pone el público, que es ¿qué pasa ahí? Lo que quieras. Lo único que sí se establece es que del final viene el principio. ¿Por qué? Porque si esto, o sea, si se ha destruido todo para reescribir, volvemos a empezar, reescrito. Entonces, ¿se va a notar? ¿Eso se va a notar? No. Si se va a volver a repetir, reescrito. Entonces, eso es. Es un recurso, es verdad, es un recurso dramatúrgico, de ficción, que hemos visto en otras ocasiones, pero para mí tenía sentido, porque si se reescribe, entonces hay que reescribir, hay que empezar otra vez. Entonces tiene esos tres planos, el final, ¿no? Que dices, bueno, pues mira, la termina con una explosión, ya, bueno, pues no, tiene tres planos, ¿no? Y bueno, no sé si queréis algo más. Yo soy profana totalmente en la materia escénica y todo esto, me interesa el teatro y lo como espectadora muchas veces al pensar. La danza contemporánea, perdonadme, pero a mí me aburre especialmente. Hay otras obras más novedosas que siempre me acuerdo de un autor inglés así, Lindsay, que lo vi, que me sorprendió hace mucho años. Pero a mí lo que me ha gustado mucho de tu conferencia es la descripción del proceso creativo, ¿no? Y me hace gracia tu sentido común, o sea, o tu simpleza, digamos, que conduce a una profundidad, ¿no? En el tratamiento de tu proceso, ¿no? Cuando creas, no sé, a veces me ha resultado un poco ajeno, ¿no? A mi entendimiento, y otras veces has logrado que me acercara a tu proceso creativo. Y la verdad que te doy las gracias porque está bien que alguien te muestre las tripas de cómo se escribe
de cómo escribes, cómo tú entiendes la creación literaria, ¿no? Y te lo agradezco. Gracias. Con respecto a la simplicidad y la cercanía, es que yo creo que a veces, no sé, los creadores quizá entramos como en un mundo trascendente. Sí, que te aleja. En el que yo no creo. Sí. Yo no creo en eso. Yo creo que a ver, yo no creo que sea fácil escribir, pero hay que hacerlo fácil. No creo que te haya sido muy fácil a lo largo, o sea, que te ha Eso debido es. costar mucho llegar a esas conclusiones. Pero ¿no? llegas Sí, a la facilidad, Vale, sí. ¿sabes? Sí. Es decir, claro, ¿no? Hablo de la ética, hablo de la responsabilidad, de la escritura, hablo de todo eso y pongo personajes que cuando los veo montados por otros son personajes parodiados, ridiculizados y yo les digo, ¿por qué me estáis parodiando a las víctimas? Las víctimas salieron de su casa, donde tenían la comida preparada para volver luego. O sea, son personas normales y corrientes. ¿Por qué nos reímos de las personas normales y corrientes? Vamos a darles dignidad. Sí, pero también lo puedes pasar muy bien viendo el teatro del absurdo, la cantante Calva, por ejemplo. Sí. ¿no? O sea, que es todo una Sí. estructura y todo pero bueno, ya te lo he comentado, ¿no? Lo Sí, que sí. me ha gustado de lo que has contado. Bueno, Muy bien. Muy bien. Pues nada, muchas gracias. Un anzuelo, como mañana nos vamos a estar por la mañana juntos, porque yo tengo una deuda contigo, no he podido leer este texto. Bueno. No, pero es importante porque no he podido leerlo, porque empecé a leer La esfera que nos contiene. Hacía muchísimo tiempo que algo no me pellizcaba y he estado 3 días un poco fastidiado, dolido con el texto, precisamente porque cómo es posible que de pronto la situación, esa maldita reescritura y ese borrar la memoria histórica nos sitúe en las mismas texituras y que olvidemos qué pasó con los maestros y con las maestras en el 36 y el 37 y cómo ahora estamos de nuevo encontrando listas con nombres y apellidos para todo lo que haga falta. Entonces, con todo mi respeto a todas las ideologías políticas. Pero fue tal el enfado que pillé cuando me empecé a leerlo que no pude leer este texto. Estoy muy enfadado con todo. Y esa es la magia del teatro y este es el valor del teatro, ¿no? Conseguir que haya esas cosas. Entonces, mañana te preguntaré por el monólogo del abuelo. Me parece atroz sin ningún tipo de distinción de género. Perdón, mañana es que, surgió después un encuentro que vamos a tener en la Escuela de Arte Dramático de aquí. Sí. Y es el encuentro al que se refiere. Estoy dejando ahí un poquito para que leáis el texto. No, me parece atroz, ¿no? Esa escritura sin ningún tipo de distinción de género, ¿no? Pero de pronto eso que está escribiendo Carmen Losa, es género femenino, esta crudeza simplificada. Y estaba hablando de la maldad, de no sé qué, y estoy diciendo, joder, no he leído el otro texto, pero es que ese monólogo es muy bestia. Muy bestia. Es muy bestia. Muy bestia. Sí. Lean la otra. Pero digo, o sea, es muy bestia, pero cuando yo abrí el libro Maestros de la República de María Antonia Iglesias, yo leí el primer capítulo y yo no pude seguir. Luego lo tuve que leer para documentarme, porque yo hacía tiempo que estaba interesada en escribir sobre los Maestros de la República y tal, pero no me surgió hasta años después. Y aquel libro, el primer capítulo, yo no pude más. Es verdad que es un poquito gore el libro de María Antonia Iglesias. O sea, yo reconozco que el estilo, tiene ese regodeo en lo cruel. Pero eso no invalida que existió lo que ella cuenta ahí. O sea, que ella se regodee y lo cuente 3 veces de manera muy parecida, pero que eso existió.
este personaje es ficción, pero bebe de ahí y de otras historias, sí, como un abuelo venerable. Un abuelo venerable. Al que le molestan los niños. Sí. Es imprescindible la lectura, hoy es imprescindible la lectura de ese texto. Bueno, os pasaré el texto, ya que... Aquí en la biblioteca está, ahora no se puede sacar, pero que quiera venir el lunes de mañana. Pues muchas gracias. Bueno,